Mesoamérica, tierra de colosales culturas prehispánicas, de múltiples formas de expresión social, política e ideológica. Mesoamérica es la tierra de grandes joyas arquitectónicas y de extensas manifestaciones culturales y artísticas. Se conoce como Mesoamérica a la región centro-sureste de México y a la zona norte de Centroamérica, donde florecieron las más imponentes civilizaciones prehispánicas. Los olmecas. Las húmedas tierras del sur de Veracruz y el oeste de Tabasco fueron el escenario de la cultura olmeca, considerados la cultura madre de Mesoamérica. Entre su legado se encuentra la escultura monumental. La expresión escultórica más famosa de los olmecas son las cabezas humanas de enormes dimensiones, mejor conocidas como cabezas olmecas. Son monumentos esculpidos en piedra y cada una de ellas muestra rasgos faciales distintos. En toda la zona se han encontrado 17 cabezas, con un peso que oscila entre 6 y 65 toneladas. Los olmecas eran un pueblo politeísta, adoraban a dioses relacionados con la agricultura, el sol y el agua. Pero el centro de su mitología era el culto al jaguar, representado en la mayoría de sus obras. Los olmecas fueron los primeros en construir centros ceremoniales, como la Venta en Tabasco, Tres Zapotes y San Lorenzo en Veracruz. El sureste de México y parte de América Central fueron las bases del asentamiento de la cultura maya hace más de 3000 años. Los mayas eran grandes arquitectos, escultores y pintores, pero sobre todo formidables astrónomos y matemáticos. Una de las manifestaciones más espectaculares fueron sus construcciones. Los mayas hicieron monumentales ciudades, llenas de centros religiosos, pirámides, edificios y palacios. El dios que preside la mayoría de sus obras, según la mitología, es Kukulcán, representación maya de Quetzalcóatl. Los mayas desarrollaron el sistema de escritura más completo de todos los pueblos indígenas americanos. Con él escribieron todo tipo de textos, de medicina, de botánica, de historia, de matemáticas y de astronomía. La arquitectura maya es la más rica del Nuevo Mundo, debido a la complejidad y variedad de medios de expresión. Las construcciones más importantes de esta época fueron Copán, Quirigua, Piedras Negras, Palenque y Tikal. Los toltecas. Imponente cultura localizada en Tolange, Cocotitlán, en lo que hoy se conoce como Tula de Allende, Hidalgo, México. Los toltecas fueron los iniciadores de los refinamientos materiales, inventaron la pintura, el fresco y la escultura. Eran maestros en la arquitectura y en las artes.
Los toltecas también constituían una sociedad guerrera, como puede verse en sus grandes emblemas, los atlantes de Tula. Son 4 guerreros en función de guardia del templo de la serpiente emplumada. Su dios principal fue Quetzalcóatl, dios del bien, hombre y sacerdote, símbolo de inteligencia. El pueblo tolteca creó una refinada cultura que incluía conocimientos sobre la fundición del metal, el trabajo de la piedra, la destilación y la astronomía. Una de las más importantes esculturas es el chacmol, una gran figura sentada en forma reclinada, sosteniendo en el vientre un recipiente y con la cabeza mirando hacia un costado. Los toltecas extendieron su influencia mediante la guerra y el comercio. Tomaron de otras culturas formas distintas de trabajar la tierra y de construir templos o casas. Obtuvieron riqueza y dominaron territorios. Teotihuacán. Teotihuacán es la ciudad de los dioses, ubicada en el Valle de México. La civilización teotihuacana era de grandes agricultores y comerciantes, que se destacaron en el arte de la arquitectura, pintura y escultura. En sus obras representan el misticismo de sus dioses. El urbanismo de Teotihuacán se patenta en los palacios, plazas y centros ceremoniales. La Avenida de los Muertos fue eje de la ciudad y centro ceremonial. La Pirámide del Sol es la estructura más antigua y uno de los edificios más grandes del México prehispánico. La Pirámide de la Luna marca el final de la Calzada de los Muertos y es de menor tamaño a la Pirámide del Sol. El templo de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, es el edificio más relevante de Teotihuacán en cuanto a su arquitectura, su decoración de mosaicos hechos con piedras, las cabezas y los símbolos divinos del dios Tlaloc, el dios de la lluvia y señor del trueno, y de la serpiente emplumada Quetzalcóatl.
Los artesanos teotihuacanos fueron muy apreciados en Mesoamérica. Cerca de Teotihuacán se encontraban importantes yacimientos de obsidiana. Tallaron máscaras, cuchillos, orejeras, collares, figuras. El poderío de los teotihuacanos se oscureció súbitamente. El único rastro de su cultura se depositó en los toltecas, los cuales conservaron muchos de sus rasgos y harían gala de haberse convertido en sus descendientes. Los aztecas. Los aztecas fundaron lo que hoy se conoce como la Ciudad de México. Eran originarios de un lugar llamado Aztlán, lugar de garzas. Los aztecas eran una tribu guerrera, nómada de cazadores y recolectores, proveniente de la región semiárida del norte de México. En los siglos siguientes y hasta la llegada de los españoles, los aztecas dominaron a los pueblos vecinos y construyeron un vasto imperio en el centro de la República Mexicana. Los aztecas construyeron aquí una serie de obras de ingeniería y diques para prevenir el desbordamiento de las aguas del lago. Trazaron largas avenidas para facilitar el acceso de la ribera del lago hasta la ciudad templo. Eran grandes ingenieros y notables arquitectos. La religión azteca fue la síntesis de las creencias y tradiciones milenarias de los antiguos pueblos mesoamericanos, de una complejidad que implicaba la existencia misma, la creación del universo y la situación del ser humano respecto a lo divino, ligada estrechamente a la agricultura y la lluvia. El pueblo azteca fue caracterizado por sus grandes esculturas, ya que podía realizar esculturas de todos los tamaños, en las que plasmaban temas religiosos o de la naturaleza. Atraían a la esencia de lo que querían representar. En las esculturas más grandes solían representar dioses y reyes. Los aztecas utilizaron la piedra y la madera, y a veces decoraban las esculturas con pintura de colores o incrustaciones de piedras preciosas. Uno de sus vestigios más importantes es la Piedra del Sol, o mejor conocido como calendario azteca. Se trata de una representación profusa del dios Tonatiuh, a quien se vincula con el quinto sol. El nombre del calendario fue adherido por la representación de los glifos de los días que rodean a la cara de Tonatiuh. Es un calendario sumamente exacto. La Piedra del Sol es uno de los monolitos más antiguos que se conserva de la cultura azteca.